tener como invitado en esta mesa de Consejo de Redacción al vicerrector de Extensión de la Universidad de Medellín, especialista en política económica, pero sobre todo, y lo que más nos gusta, amigo de este equipo de Consejo de Redacción, el profesor Jesús Botero. Profesor, qué alegría nos da saludarlo, usted lo sabe. También me complace mucho estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, profesor. Y bueno, este año se inició con muchas perspectivas en materia económica después de un año bien complejo que fue el 2023. Esa cifra de inflación del último trimestre sorprendió un poco porque pues esperaba incluso que fuera más baja, pero ¿eso cambia el panorama para este 2024? Yo creo que no mucho. Yo lo que creo es que el país terminó un año que, grosso modo, tiene un crecimiento del 1%, el 2023, y bueno, y casi nadie se imagina una cosa mayor que el 2% en el año 2024. Hay probablemente noticias más o menos buenas. Por ejemplo, el último dato de índice de actividad económica, el ICE, mostró un resultado de 2.3 cuando llevábamos 3 meses en terreno negativo. Y a mí me sigue sorprendiendo favorablemente que la tasa de desempleo pues no se ha elevado como quizás uno esperaría cuando la economía está creciendo bajo. Pero el tema es que necesitamos acciones robustas, fuertes, en 2 frentes. Primero, en empujar actividades productivas como por ejemplo infraestructura, construcción de vivienda. Es una actividad que mueve la economía y que genera ingresos para las personas y las personas entonces gastan. Y lo segundo, necesitamos un acuerdo fundamental entre el gobierno y los empresarios. Yo creo que más que estar mirándonos con desconfianza, tenemos que trabajar juntos para hacer un país mejor. Es que el empleo que se genera lo generan los empresarios. Y los empresarios, creo yo, están dispuestos a trabajar por un país mejor. El gobierno necesita mayor crecimiento. Yo creo que la pobreza en Colombia es muy alta. Una pobreza por 35, 36% es una pobreza excesiva. Que 1 de cada 3 colombianos sea pobre nos tenía que doler en el alma a todos, ¿cierto? Entonces necesitamos que la economía crezca, que los empresarios inviertan, que a partir de eso se genere más empleo y que con eso se generen rentas que le permitan al gobierno atacar los problemas sociales que claramente los tenemos. Es decir, necesitamos un consenso. Profesor Jesús, usted toca un tema, y a eso va mi pregunta, al sector de la construcción, porque fue uno de los que más alertas lanzó durante el 2023, de los más golpeados, pero tienen varios factores, dentro de ellos pues las políticas del gobierno nacional, como los subsidios del Ministerio de Vivienda que estuvieron como en freno ahí, pero también agentes externos como el precio del dólar, en gran medida también por los insumos. ¿Usted ve un mejor panorama para ellos durante este 2024, para ese sector específico? Los últimos datos de cuentas trimestrales muestran de crecimiento en todo lo que es la construcción, en vivienda, en infraestructura. Vivienda se ha resentido también por la tasa de interés. Es claro que la tasa de interés le pega duro a la decisión de vivienda de una persona, que obviamente es una decisión de endeudamiento a largo plazo. Entonces ahora que empieza a bajar la tasa de interés, porque la inflación empieza a ceder, nos abre una ventanita. Y entonces hay que fomentarla con una estructura, digámosle, buena de incentivos para que la gente quiera tener la vivienda y ayudarle hasta el máximo para volver a recuperarla. Pero a mí me parece mucho más fácil de empujar rápido infraestructura. Es que el país tiene muchas necesidades de infraestructura. Infraestructura pública. Claro, pero es que esa genera empleo. Claro. Y obviamente al generar empleo genera dinamismo. Entonces yo lo que creo es que el gobierno le tiene que sentar a poner en claro cuál es su capacidad de gestión de recursos para empujar la infraestructura, porque esa infraestructura al mismo tiempo nos va a dar crecimiento futuro, nos va a permitir exportar bienes, nos va a permitir transportar por el país los insumos que necesitamos. Entonces yo creo que la tasa de interés nos va a ayudar en vivienda, con una política concienzuda, bien estructurada de cómo promover entre las personas la compra de vivienda. Seguramente tendremos una recuperación, pero nos queda más fácil empujar rápidamente la infraestructura, que es algo que yo creo que la economía reacciona rápido y fácil, genera rentas para las personas y a lo mejor entonces las personas se animan más fácil a comprar vivienda, ¿cierto? Profe, ya era hora que se restableciera el trabajo. Usted que de esta nómina había esperado mucho, ¿cierto? Que lo llamamos hace 8 días, que todavía está en vacaciones, lo dejamos descansar, porque usted de esta nómina oficial. Profe, mire, hay un tema que se habla ya por parte de algunos analistas económicos, y es de la internacionalización de Antioquia. ¿De qué manera Antioquia, con sus empresas, genera
un Producto Interno Bruto distinto de las regiones a otras regiones. Y como las empresas como Argos, como las empresas de diferentes, como los bananeros, los floricultores, las nuevas industrias del campo, como por ejemplo el aguacate, algunas frutas exóticas, están generando unos ingresos distintos a otras regiones del país. Y se habla que es posible incluso pensar en una economía distinta a la del orden nacional por el tema de las exportaciones, es decir, una economía paralela, que entren recursos paralelos. Ahora nos pega mucho la revaluación del peso porque va bajando a 4.000 el dólar, entonces cuando pega eso, estos que están exportando pues sufren un poco. Pero ¿cómo ve usted estas empresas de Antioquia que no están esperando que arranque el gobierno nacional a hacer las inversiones, sino que le han dicho al gobierno de Antioquia, venga, pongámonos las pilas nosotros en Antioquia, que tenemos unos ingresos propios y hagamos unas inversiones aquí mismo, esas APP que están planteando para buscar que esa plata de los empresarios se aplique al desarrollo? ¿Lo ve posible? A ver, que la internacionalización es el camino, no hay duda. Sí. Yo creo que además en el mundo hay una coyuntura que creo que ya nos está dejando atrás, pero que hay que movernos rápido. Recuerden que con motivo de COVID y de todo lo que ha sido lo que yo llamaría la geopolítica, ha habido un redireccionamiento de todo lo que pudiéramos llamar las cadenas de valor. Entonces, se ha generado tendencias a lo que llaman nearshoring. Ya la gente no piensa tanto en que me salga barato, me piensa que esté seguro, que esté en la cercanía. Colombia debería ser un actor primordial en el nearshoring. Nosotros debíamos ser casi que fuera de México, después de México, el segundo país que miraran y dijeran, Colombia es el punto, ahí es donde tenemos que ir. Eso lo tenemos que promover. Yo creo que tenemos que aplicar políticas públicas, tanto nacionales como locales, que abran las puertas del territorio, del país y Antioquia, a ese nearshoring, que seamos capaces de atraer capital para que nos integremos a las cadenas globales de valor. Adicionalmente, yo creo que tenemos una coyuntura muy favorable, y es que estamos pues cerca de terminar lo que llamaríamos la vía nuclear, que tiene que ver con la infraestructura de la región hasta Urabá. Entonces, en vías creo que tenemos un camino importante y además estamos a puertas de echar a andar puertos, un puerto por lo menos en Urabá. Así que uno diría que con un esfuerzo público claro, tanto de gobernación como de país, con una actitud que creo que es positiva. El empresario antioqueño es probablemente el empresario más, digamos, consciente de ello que hay. Nosotros somos internacionalistas. Yo creo que el empresario antioqueño piensa en el mundo. Yo creo que somos de una región probablemente aislada, pero somos capaces de pensar en el mundo. Entonces, políticas públicas adecuadas, actitud de los empresarios y una especie de buena política de atracción de capitales del exterior nos deberían cambiar sustancialmente la vocación de la región y volvernos un polo de desarrollo muy distinto. Yo creo que ese, con razón, es definitivamente el punto más importante que tenemos como sociedad en este momento para impulsar el desarrollo. Que en otro tema eso sería, no llore a esperar recursos del gobierno central, sino que arranque usted mismo a producir, a llamar capitales, a generar esas expectativas. Sí, la plata pública tendrá que llegar, pero que el capital privado active la economía. Yo creo que una gestión inteligente consiste en ¿qué? En que uno primero diseñe una estructura real de empuje en el tema, que después haga un balance de todos los recursos que tiene. Si los recursos públicos probablemente no estén funcionando de la manera adecuada en cuanto al flujo, pues que se gestionen. Yo creo que hay que sentarse a gestionar cosas, ¿cierto? Y por supuesto aprovechar obras por impuestos, aprovechar todas las herramientas que están allí. Probablemente no hay la misma voluntad clara del gobierno central de trasladar recursos, pero yo creo que podemos gestionar. Y obviamente con un empresario proactivo, con una clase empresarial proactiva, como la tenemos claramente en Antioquia, pues seremos capaces de que entonces nuestras estrategias se vuelvan realidades a través de desarrollo productivo. Profesor, quisiera volver sobre un punto que usted mencionó al inicio y es esa necesidad de un pacto entre empresarios y gobierno. Y quiero conocer su opinión acerca de una afirmación de un documento del Ministerio de Hacienda que fue muy polémico, ante el cual reaccionaron pues diferentes gremios, y que es la siguiente frase: las utilidades de las firmas han tenido un rol determinante en el aumento de la inflación en Colombia. ¿Usted qué cree? ¿De dónde sale esa afirmación del gobierno nacional? Yo tengo la convicción de que todo estudio es bueno. Yo creo que es bueno que discutamos cosas, que las analicemos. En particular, el estudio de Hacienda
a mí me parece que tiene puntos discutibles. Voy a mencionar dos. Es cierto que si uno mira la cifra del 2021 y la cifra del 2022, el porcentaje de inflación que es explicado por la, entre comillas, utilidades, es mayor que lo que típicamente había. Pero no se nos olvide que el año anterior se habían desplomado las utilidades, o sea que lo que está pasando es que estaban recuperando el nivel. Entonces uno mirar como quien dice, no, es que subieron mucho, pero sin darse cuenta que atrás venía una situación dramática, pues no es un análisis ponderado. Adicionalmente, en la sustancia del texto, la definición que dan de utilidades, dicen que las utilidades son lo que llamamos los macroeconomistas excedente bruto de explotación más ingreso mixto. Creo que es incorrecta, porque el ingreso mixto es ingreso que no es de las empresas, es más bien ingreso informal. Entonces creo que que el estudio tiene sus limitaciones. Es bueno discutirlo, yo creo que siempre es sano discutir las cosas, siempre es bueno que polemicemos, que miremos, que analicemos los estudios, que le hagamos las críticas cuando es del caso. Pero yo creo que lo importante de todo esto es que no se puede mandar un mensaje de que es que por un lado va el gobierno y el país y por otro lado van los empresarios. Y yo creo que en ese sentido le pongo más cuidado al mensaje que también se mandó en el gobierno de una reforma tributaria futura en la que le bajemos los impuestos a las empresas y se los subamos a las personas. A mí me gusta mucho decir esto de una manera que me parece que es ilustrativa. Vea, no le cobremos impuestos a la creación de riquezas, cobremos impuestos al disfrute. Una vez que la creamos, cobrémosle poquitos impuestos para que puedan crear mucha riqueza y cobremos poquitos. Y cuando haya riqueza, ahí sí, cobre. Pero entonces, quiero ponerle más atención a esa, claro, que no al estudio. O sea, esa determinación sería positiva. Claro, sería muy buena, sería muy... a ver, es que en Colombia la proporción entre impuestos de corporaciones y de empresas y de personas es la contraria a todos los países que son comparables con nosotros. Grosso modo, 70-30. 70% de los impuestos se los cobramos a las empresas, 30% a las personas, cuando en el mundo es al revés. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Cobrémosle menos a las empresas para que produzcan más, para que generen más empleo, para que haya más riqueza. Y esa riqueza, cuando llega a los bolsillos de las personas, ahí sí, cobrémosle impuestos. Entonces yo creo que le quiero poner más cuidado a esa idea que al estudio, que repito, a mí me parece que todos los estudios se deben hacer, se deben discutir, se deben polemizar, y yo particularmente tengo observaciones como les comenté ahora, pero pongámosle ante todo, creo yo, un propósito fundamental del país. Gobierno y empresarios tenemos que trabajar juntos por una sociedad mejor. No somos enemigos, somos aliados y tenemos que seguir siendo. Pues todo eso que usted nos dice, profesor, nos da el contexto perfecto para hablar de reforma tributaria. Así es. Otra vez porque pues en los últimos años nos hemos pasado de reforma, ahora se habla de una corrección a la reciente que entró en vigencia. Eso es un coco. Sí, claro. Primero, la reforma debió haber sido, como están diciendo ahora que es decir, la reforma debió haber sido en esa dirección. Esto es en cierto sentido un reconocimiento de que la última reforma no quedó bien hecha. Le faltó algo, claro. Uno siempre puede decir, bueno, pero venga, es el momento, esperamos hasta el año entrante. Yo creo que esto tiene que hacerse en el país. Esta reforma hay que hacerla, ¿cierto? En un año en que venimos de crecer que crecimos apenas el 1% el año anterior, que tenemos una perspectiva del 1,8%, probablemente algunos opinen que es distorsionar las percepciones el cambiar algo en el sistema tributario. Y probablemente quizás sea mejor esperar hasta el año entrante, que este año seamos capaces como de volver a recuperar, que crezcamos por encima del 2, que recuperemos niveles de crecimiento, entonces ahí sí podamos hacer la reforma. Esa reforma hay que hacerla tarde o temprano. Es saludable para el país, saludable para todo el mundo. Es que mire, las empresas, ¿para qué están? Para crear riqueza, ¿cierto? Los que tenemos que contribuir, creo yo, con corazón y con cariño a que haya una sociedad mejor somos los ciudadanos, ¿cierto? Somos nosotros los que tenemos que pagar esos impuestos con los que se va a auxiliar a las personas que lo necesitan. Pero en principio, yo la única discusión que tendría es, ¿la hacemos ya o la hacemos el año entrante? ¿Y por qué no hacerla probablemente este año? ¿Por qué podría ser difícil? Porque genera probablemente más ruido.
toda la discusión y toda la cosa, y probablemente en este momento necesitamos es tranquilizar las aguas. Yo creo que tenemos muchas reformas en curso, muchas de ellas, que uno dice, por Dios. Laboral, pensional. Y la de salud, Dios, que es que yo, a mí me muero de miedo. Claro. Así es. Entonces, probablemente esto lo que haría es que en este momento genera mucho más ruido, mucha más incertidumbre. Yo creo que tenemos que calmar las aguas, tenemos que calmarlas en otro frente. Nosotros tenemos una riqueza importantísima, los hidrocarburos. Y está bien que queramos, como lo estamos diciendo, ser modelo en el mundo. Pero es que no podemos sacrificar la riqueza que tenemos, que la necesitamos además para enfrentar nuestros problemas, ¿cierto? Es decir, yo creo que tenemos es que lograr una especie de lenguaje distinto, donde hablemos de una manera mucho más coordinada, gobierno y empresarios y sector privado, y que logremos de alguna manera modular las reformas de tal manera que no produzcan un efecto nocivo, sino que sean para el bien del país. Él es Jesús Botero, para los que llegan a esta hora. ¿Quién es ese señor que habla tan bueno? Profesor universitario, catedrático por muchos años en la Universidad FIT de esta materia de economía. Hoy está como vicerrector de la Universidad de Medellín. Un hombre que analiza el país, considerado uno de los 3 mejores economistas por la revista Portafolio el año inmediatamente anterior. Es un honor tenerlo. Ustedes ven cómo habla de bueno, cómo hace ver de la economía de sencilla. Chucho, yo lo voy a poner en una dura tarea. Digamos que el presidente Petro está viendo esta entrevista y dice, hombre, el señor tiene que ser, si bien no es el ministro de Hacienda, tiene que ser un asesor del Ministerio de Hacienda. Tiene que hacer, ¿usted qué consejo le daría hoy a Petro, al presidente Petro, con relación a la economía? Ojo, usted le dice, ¿sabe qué? Nos equivocamos en esto y hay que hacer esto ya, porque estamos en mora. 3 consejos. Sí, señor. Yo creo que hay que revisar la capacidad de ejecución del gobierno central, y él tiene que estar mirando qué es lo que hace que la ejecución sea endeble. ¿Del gasto público? Sí, yo creo que hacemos el presupuesto, sí, pues gastémoslo como es cierto. Es decir, yo creo que debemos ser responsables fiscalmente, pero no podemos dejar bajo la mesa recursos que de alguna manera presupuestamos. Segundo, yo creo el consejo fundamental es que el gran aliado del presidente Petro es el sector privado. Es el único que puede realmente generar condiciones para que un gobierno de corte social pueda realmente hacer transformaciones profundas. Y ese me parece que es muy importante. Y tercero, yo creo que cierta dosis de pragmatismo ideológico es muy importante. Yo creo que las ideas son muy importantes. Yo creo que un gobierno se caracteriza por ideas claras, pero hay que ser pragmático. Yo insisto mucho en esto. A mí me da cierta angustia cuando me dicen, no, Brasil está creciendo la producción petrolera tremendamente. Claro. Es un gobierno también de izquierda. Porque es que, mire, lo que nosotros colaboramos al problema del cambio climático es casi nada, es 0.2, pero las angustias que tenemos son terribles. Entonces, aprovechemos el recurso que tenemos, usémoslo para transformar la sociedad, y entonces la nueva sociedad será la sociedad que el presidente sueña. Entonces yo diría, moderemos el pragmatismo, trabajemos con el sector privado y hagamos que la gestión pública sea muchísimo más eficiente. Ay, profe, qué bueno que estuvieran escuchando esta entrevista. ¿Cómo le parece? Profesor, y el aspecto del turismo, esa visión que se tiene desde el gobierno precisamente en reemplazar todas esas riquezas de las que usted habla, en hacer una transición, pero que todo ese capital, esas ganancias sean reemplazadas por turismo. ¿Eso es muy utópico? Yo quisiera referirme a lo que uno decía cuando estaba pues muchacho haciendo chistes. No suelte un árbol sin tener el otro, ¿cierto? Usted no tiene que caerse de este árbol para después subirse por el otro, ¿cierto? Pero sí, es el camino. Es decir, yo no creo que eso nos implique abandonar lo que tenemos. Yo creo que debemos desarrollarlo sólidamente, incluso con los recursos de las riquezas que tenemos ahora. Pero yo sí creo que el turismo es un reto y una oportunidad inmensa para el país, por varias razones, porque es que es un país maravilloso y es un país con una variedad que yo creo que si logramos establecer rutas de turismo buenas, nos van a venir cantidad de turistas, ¿cierto? Segundo, porque alguna vez somos un país verde. Es que este es un país muy bonito desde el punto de vista ecológico. Uno se pone a ver, lástima que uno mira el Chocó y lo que vea es que una carretera se vino. Pero mire el Chocó, por Dios, eso es un tesoro, sí, ¿cierto? Así. Y entonces, en general, yo creo que dando una sensación de orden de país, con una condición, digámosle, estable de economía, pues estas joyas que tenemos van a brillar y van a ser el relevo. Pero repito, uno no tiene que montarse en el carro botando el otro, no, porque hasta que no lo aprenda a manejar, no puede soltar una rama
¿cierto? Antes de coger la otra. Más bien, aprovechemos lo que tenemos para que fortalezcamos el turismo. Pero yo creo que es una apuesta de país, y es una apuesta muy importante. Profesor, cuando usted hablaba de incrementar esos tributos a las personas naturales, ahí también hablamos del tema de confianza, de seguridad en las personas en depositar esos impuestos ante el Estado. Y yo siento que poco se está hablando en el Congreso de la República, en el Gobierno Nacional, de fortalecer esa lucha contra la corrupción. ¿Usted qué cree que pasará con nuestra panorama? Yo te diría que la corrupción es un cáncer que tenemos que enfrentar decididamente y que tiene que ser claro que el gobierno y el país lo enfrentan. Sí, esto es un poquito lo que más o menos uno siempre ha dicho. No, es que la gente rehace a pagar impuestos porque cómo se los gasta, ¿cierto? Pero esto es un poquito el huevo y la gallina. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo colectivo en que digamos, vea, queremos una sociedad mejor. Vamos a luchar paralelamente por una mejor justicia, por mejores condiciones de vida para las personas, pero al mismo tiempo vamos a luchar para que no haya corrupción. Y eso es una labor que tiene que liderar el presidente y que tienen que liderar las Cortes y que todos tenemos que aportar en ella. Pero yo estoy de acuerdo, la corrupción es uno de los más graves problemas de este país. Si no somos capaces de ponerle coto, de controlarla, de ser radicales, de no permitir nada, entonces va a ser muy difícil que nos convenzan de que paguemos impuestos. Pero también creo que tenemos que hacer un acto de fe, creer en que los impuestos bien utilizados son una forma de mejor sociedad y que el gobierno nos demuestre que está comprometido completamente en la lucha contra la corrupción. Lucho, la idea de traerlo hoy era, primero, para matricularlo en este curso de este año, que usted sigue en la nómina oficialmente. Aquí estoy que matriculado. Es un honor compartir con usted este escenario. Segundo, conversar sobre estos temas que son de tanta actualidad que la gente a esta hora se va a levantar y dice, bueno, ¿para dónde va el país? Usted nos deja un panorama tranquilo, ¿cierto, Pablo, Andrea? Bueno, hablamos optimista, con unas recomendaciones clásicas, tranquilas, de un hombre de la academia que ve en el acuerdo, en la conversación, en eso un camino fundamental. Yo solamente le toco un tema final para que Pablo y Andrea lo saquen enseguida en hombros, como siempre sale usted de este ruedo, es el tema de los subsidios. Un Estado con tanto subsidio frente a una reforma, los críticos del gobierno dicen, claro, hay tanto subsidio dándose, que hay que hacer reformas. ¿Cómo ve? ¿Hay que ir disminuyendo los subsidios? Yo tengo la siguiente percepción del tema. Tenemos dos problemas. Sí, señor. Primero es que tenemos subsidios mal focalizados y ese sí que es grave. Es decir, un subsidio que uno le da al que no lo necesita es, creo yo, claro, un problema de marca mayor para una sociedad. Pero también tenemos unos, vamos a decir, grupos de personas muy pobres que les tenemos que ayudar. Que lo requieren. Y que yo creo que lo que tiene que hacer uno ahí es diseñar bien el subsidio y diseñarlo con salida, de tal manera que haya, efectivamente, cuando necesite le ayude a la persona, pero conforme le vamos creando condiciones de vida, listo, ya puedes vivir tranquilo. Entonces, yo creo que, primer problema, focalizarlos bien. Segundo problema, volverlos de entrada y de salida cuando necesiten. Pero yo sí creo que hay algo de subsidios en la economía colombiana por las condiciones de pobreza y todavía tenemos pobreza extrema, esa es más angustiosa todavía, por encima del 10%. Sí. Más de 1 de cada 10 colombianos está en pobreza extrema y yo creo que algo tenemos que hacer. Pero por supuesto, no los podemos volver una herramienta que de alguna manera nos genere incentivos perversos, que la gente determine por, ay, vivo bueno. Que claro, no vuelva a trabajar por eso. No vuelva a trabajar. Claro. No, tiene que tener una condicionalidad. Y eso sí, tiene que ser riguroso completamente en que se le da al que es y no al que no lo merece. Correcto. Profe, ¿cómo va el regreso de los estudiantes a la Universidad de Medellín? ¿Qué? Bueno, todo está empezando, el año como siempre empieza y yo creo que estamos muy entusiasmados con las actividades académicas que son la razón de ser de una universidad, claro, ¿cierto? Que sí, claro Entonces, que sí, vamos. Qué maravilla, vicerrector de Extensión de la Universidad de Medellín, experto en políticas económicas, profesor Jesús Botero, qué gusto haberlo tenido, qué gusto haberlo saludado en este 2024. Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarlos también y bueno, yo creo que la conclusión es esta, el panorama es complejo, necesitamos sabiduría para enfrentarlo. Y esperamos que seamos capaces en una buena alianza, gobierno, sector privado, de hacer una Colombia mejor en lo que viene. Sabiduría, qué de maravilla. 7 de la mañana, 6 minutos. Vamos a hacer una pausa, es cortica. Quédense ahí con nosotros que tenemos mucho más aquí en Consejo de Redacción.